En la actualidad, hay personas de entre 70 y 80 años que superan física y mentalmente a otras 20 años más jóvenes que ellas. Y los investigadores por fin han descubierto por qué. Un estudio histórico publicado en la revista de la Sociedad Americana de Geriatría hizo un seguimiento de más de 12.000 adultos de entre 65 y 85 años durante más de una década. Y lo que descubrieron sorprendió a gran parte de la comunidad médica. No fue la genética lo que diferenció a las personas mayores que se mantuvieron fuertes de aquellas que se deterioraron rápidamente. No fue la riqueza. No fue el acceso a médicos de élite. No fue la suerte. Todo se reducía a unas capacidades específicas que ciertas personas mayores mantuvieron discretamente. Mientras que otras las perdieron gradualmente, a veces sin siquiera darse cuenta de que estaban desapareciendo. Y esto es lo que resulta profundamente alarmante. Los investigadores de instituciones que estudian los patrones de envejecimiento a largo plazo descubrieron que, tan pronto como una sola de estas habilidades fundamentales cae por debajo de un umbral determinado, el riesgo de caídas, hospitalización, deterioro cognitivo y pérdida de independencia aumenta drásticamente. En tan solo unos años. No estamos hablando de una vaga sensación de ralentización. Estamos hablando de cambios medibles en la fuerza muscular, el tiempo de reacción, la memoria, la capacidad de recordar y el control del equilibrio que predicen quién seguirá siendo independiente hasta los 80 años y quién puede tener dificultades antes de los 75. Como cirujano, he visto esta diferencia en la vida real. Por eso, en este vídeo vamos a desglosar las 5 habilidades que, según las investigaciones, diferencian a las personas mayores que envejecen excepcionalmente bien de aquellas que se deterioran más rápido de lo esperado, clasificadas de importante a más poderosa. No te vayas, porque la número 1 es el indicador más fiable de la independencia a largo plazo y la mayoría de la gente nunca se pone a prueba en este aspecto. Antes de entrar en materia, una pregunta rápida. ¿Cuántos años tienes ahora mismo? Estamos leyendo atentamente cada respuesta y respondiendo personalmente. Ahora, empecemos por la capacidad número 5, porque esta primera parece sencilla, pero revela discretamente lo resistente que es realmente tu cuerpo. Número 5. La capacidad de dormir toda la noche sin despertarse constantemente. Aquí es donde todo comienza. Y la mayoría de las personas subestiman por completo hasta qué punto la calidad de su sueño determina silenciosamente la rapidez con la que envejecen su cuerpo y su cerebro. No estamos hablando de dormir 8 horas perfectas como lo hacías cuando tenías 25 años. Eso no es realista y no es la norma. Lo que los investigadores miden en realidad es algo llamado continuidad del sueño, que simplemente significa tu capacidad para conciliar el sueño en un tiempo razonable, permanecer dormido durante la mayor parte de la noche y despertarte sintiendo que tu cuerpo se ha recuperado realmente del día anterior. Un estudio publicado en la revista Sleep Medicine hizo un seguimiento de más de 4.000 adultos de entre 65 y 84 años y descubrió que aquellos que mantenían una continuidad del sueño sólida tenían un riesgo un 43% menor de sufrir deterioro cognitivo. Durante un periodo de 7 años, en comparación con aquellos que se despertaban 3, 4 o 5 veces cada noche. Esa cifra por sí sola ya debería llamarte la atención, pero la cuestión va aún más allá. Investigadores de la Universidad de California, Berkeley, descubrieron que durante el sueño profundo, que es la fase más alterada por los despertares frecuentes, el cerebro activa algo llamado sistema linfático. Piensa en él como un sistema de limpieza a presión para tu cerebro. Elimina las proteínas de desecho tóxicas, incluida la beta-amiloide, que es una de las proteínas clave asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Cada vez que te despiertas durante la noche e interrumpes ese ciclo de sueño profundo, el sistema de limpieza a presión se apaga y esas toxinas permanecen en el tejido cerebral más tiempo del que deberían. A lo largo de meses y años, esta acumulación causa un daño real. Ahora bien, aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Creen que la solución son las pastillas para dormir, pero una investigación publicada en el British Medical Journal descubrió que los medicamentos sedantes para dormir en personas mayores se asocian con un riesgo significativamente mayor de caídas, fracturas e incluso un deterioro cognitivo más rápido. La medicación te deja fuera de combate, pero no produce el mismo sueño profundo reparador que tu cerebro necesita para ese proceso de limpieza. Así pues,
Lo que realmente funciona es algo mucho más sencillo, pero requiere constancia. Lo primero es el momento de exposición a la luz. Recibir luz natural brillante durante la primera hora tras despertarse ayuda a restablecer tu ritmo circadiano, que es el reloj interno de tu cuerpo, que nos indica cuándo estar despiertos y cuándo tener sueño. A medida que envejecemos, este reloj se desajusta de forma natural, por lo que muchas personas mayores se encuentran agotadas a las 7 de la mañana de la tarde y completamente despiertas a las 3 de la mañana de la madrugada. La exposición a la luz matutina vuelve a sincronizar el reloj. El segundo factor es la temperatura. El cuerpo necesita que la temperatura central baje unos 2 grados Celsius para iniciar el sueño profundo. Por lo tanto, mantener el dormitorio fresco, entre 18 y 20 grados Celsius, marca una diferencia apreciable. Un estudio de los Institutos Nacionales de Salud confirmó que los adultos mayores que dormían en habitaciones más frescas pasaban significativamente más tiempo en sueño profundo y reparador que aquellos en entornos más cálidos. El tercer factor, y a menudo pasado por alto, es lo que los investigadores llaman presión del sueño, que básicamente es el cansancio que has acumulado durante el día. Si duermes una siesta de 2 horas todas las tardes, estás liberando esa presión demasiado pronto, y tu cerebro simplemente no está lo suficientemente cansado como para mantener el sueño profundo por la noche. Las siestas cortas de 20 minutos o menos antes de las 2 de la mañana de la tarde están bien. Pero cualquier cosa que supere ese tiempo empieza a afectar a la calidad de tu sueño nocturno. Mantener esta capacidad de dormir con mínimas interrupciones es fundamental, ya que todas las demás capacidades de esta lista dependen de ella. Tu cerebro se repara durante el sueño. Tus músculos se recuperan durante el sueño. Tu sistema inmunológico se reconstruye durante el sueño. Y tu resiliencia emocional se recarga durante el sueño. Si pierdes esta capacidad, todo lo demás empieza a caer como fichas de dominó. Pero el sueño es solo la base, porque la siguiente capacidad es una que la mayoría de las personas mayores pierden sin darse cuenta de que está sucediendo. Antes de continuar, dale a me gusta y asegúrate de estar suscrito. La siguiente parte podría sorprenderte. Número 4. La capacidad de levantarse de una silla sin usar las manos. Esto puede parecer demasiado simple para ser significativo, pero es una de las pruebas más validadas en toda la medicina geriátrica. Y cuando comprendas la ciencia que hay detrás, nunca volverás a ver este movimiento de la misma manera. La prueba, sentarse y levantarse, como la llaman los investigadores, mide algo mucho más complejo que la simple fuerza de las piernas. Evalúa la potencia de tus cuádriceps, la estabilidad de tu tronco, la movilidad de tus caderas, tu integración del equilibrio y tu coordinación neuromuscular, todo en un solo movimiento. Un estudio publicado en el European Journal of Preventive Cardiology evaluó a más de 2.000 adultos de entre 51 y 80 años y descubrió que aquellos que no podían levantarse de una posición sentada en el suelo sin usar las manos tenían una tasa de mortalidad por todas las causas entre 5 y 6 veces mayor durante un periodo de seguimiento de 6 años, en comparación con los que sí podían. Reflexiona sobre esa cifra por un momento. Un riesgo de mortalidad entre 5 y 6 veces mayor por un movimiento que lleva menos de 2 segundos realizar. La razón por la que esta sencilla acción es tan predictiva es que refleja lo que los científicos denominan reserva funcional, que es la diferencia entre lo que tu cuerpo puede hacer al máximo esfuerzo y lo que la vida cotidiana realmente te exige. Cuando eres joven, esa diferencia es enorme. Podías correr a toda velocidad para coger un autobús, subir 5 tramos de escaleras o recuperarte de un tropiezo sin siquiera pensarlo. Pero a medida que envejeces, si no mantienes activamente tu fuerza y movilidad, la diferencia se reduce hasta que las exigencias básicas de la vida cotidiana te empujan peligrosamente cerca de tu capacidad máxima. Levantarse de una silla sin las manos significa que tu reserva funcional sigue siendo buena. Significa que tus piernas tienen suficiente fuerza, tu tronco tiene suficiente estabilidad y tu sistema nervioso tiene suficiente coordinación para hacer frente a los retos inesperados que te plantea la vida cotidiana, como recuperarte al tropezar con un bordillo, pasar por encima de un obstáculo o recuperar el equilibrio en una superficie resbaladiza. Ahora bien, la mejor manera de mantener e incluso mejorar esta capacidad es sorprendentemente sencilla.
El ejercicio que fortalece más directamente todos los músculos implicados en este movimiento es la simple sentadilla con el peso del cuerpo, que se realiza colocándose de pie frente a una silla resistente, bajando lentamente hasta estar casi sentado y luego volviendo a levantarse sin dejarse caer ni usar los brazos. Si aún no puede hacerlo, comience sentándose en la silla y practicando levantarse mientras utiliza solo una mano para apoyarse ligeramente, en lugar de las dos. Luego, reduzca gradualmente la dependencia de esa mano a lo largo de días y semanas. Los fisioterapeutas llaman a esto sobrecarga progresiva. Y funciona a cualquier edad. Un estudio publicado en el Journal of Aging and Physical Activity reveló que los adultos mayores de 70 años que practicaban sentadillas en silla 3 veces por semana durante solo 12 semanas mejoraron la fuerza de la parte inferior del cuerpo en un promedio del 34% y sus puntuaciones de equilibrio en un 28%. No son cifras insignificantes. Ese es el tipo de mejora que, literalmente, determina si alguien puede llevar una vida independiente o no. La clave está en hacerlo de forma constante, no intensa. No hace falta que te duela nada. No hace falta que te exijas hasta el agotamiento. Solo tienes que desafiar a los músculos lo justo para que tu cuerpo responda manteniendo o desarrollando la fuerza y la coordinación necesarias para este patrón de movimiento fundamental. Ahora bien, si esa capacidad te ha impresionado, la siguiente profundiza aún más en lo que diferencia a las personas que prosperan de las que simplemente sobreviven. Número 3. La capacidad de caminar y hablar al mismo tiempo sin reducir el ritmo. Esto pilla a la gente desprevenida porque suena tan corriente, tan anodino, que nunca te lo plantearías dos veces. Pero en el mundo de la neurociencia y la investigación sobre el envejecimiento, esta capacidad se ha convertido en una de las herramientas de diagnóstico más poderosas que existen y no requiere absolutamente ningún equipo para evaluarla. Se llama prueba de marcha con doble tarea. Y así es como funciona. Cuando caminas, tu cerebro gestiona un conjunto de operaciones increíblemente complejo. Coordina docenas de músculos, procesa la información sobre el equilibrio procedente del oído interno, interpreta la información visual de los ojos, supervisa la superficie del suelo bajo los pies y realiza constantes microajustes en la postura y la zancada. En un cerebro sano, la mayor parte de esto ocurre automáticamente por debajo del nivel de la conciencia, lo que libera las funciones cerebrales superiores para hacer otras cosas, como mantener una conversación, pensar en qué vas a cocinar para cenar o recordar dónde has aparcado el coche. Pero esto es lo que descubrieron los investigadores y aquí es donde la cosa se pone muy importante. Un estudio pionero publicado en la revista Neurology siguió a más de 200 adultos mayores de 60 años durante 5 años. Y descubrió que aquellos que ralentizaban significativamente o dejaban de caminar cuando se les pedía realizar una tarea cognitiva sencilla, como contar hacia atrás de 3 en 3 o nombrar animales, tenían más del doble de probabilidades de desarrollar demencia en los siguientes 5 años en comparación con aquellos que mantenían su ritmo al caminar. La razón es que, cuando el cerebro empieza a perder capacidad de procesamiento, ya sea por neurodegeneración temprana, reducción del flujo sanguíneo o daño acumulado, debido a la falta de sueño o a la inflamación crónica, los sistemas automáticos que controlan el caminar comienzan a requerir atención consciente. Básicamente, tu cerebro tiene que elegir entre caminar con seguridad y pensar con claridad, y ya no puede hacer ambas cosas a pleno rendimiento. Por eso a veces ves a personas mayores detenerse al caminar cuando tienen que responder a una pregunta o reducir drásticamente la velocidad cuando intentan pensar en algo. Esa ralentización no es una peculiaridad de la personalidad ni un signo de precaución. Es una señal de alarma neurológica de que la capacidad de procesamiento del cerebro se está reduciendo. Ahora bien, mantener esta capacidad consiste en mantener en forma los sistemas de movimiento automáticos del cerebro al tiempo que se estimula la capacidad cognitiva. Y la mejor manera de hacerlo es mediante lo que los neurocientíficos denominan entrenamiento de tareas duales. Esto significa combinar deliberadamente el movimiento físico con retos mentales de forma regular. Caminar mientras se mantiene una conversación cuenta, pero puede hacerlo más efectivo añadiendo retos cognitivos estructurados. Pasee por su barrio mientras enumera mentalmente elementos de una categoría, como nombrar todos los países que se le ocurran que empiecen por la letra S o recitar todos los artículos que necesita del supermercado.
Puede contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7 mientras camina por un sendero natural. Puedes escuchar un podcast e intentar resumir mentalmente los puntos clave cada 5 minutos sin perder el ritmo. Un estudio de la Universidad de Pittsburgh descubrió que los adultos mayores que realizaron entrenamiento de tareas duales de forma regular durante 16 semanas mostraron mejoras significativas tanto en la velocidad al caminar como en las puntuaciones de las pruebas cognitivas. Y, lo que es más importante, mantuvieron esos avances durante más de un año después de que finalizara el entrenamiento formal. El cerebro, al igual que los músculos, responde a retos específicos y constantes. Lo que practicas es lo que conservas.